Hola de nuevo, vamos con un nuevo tema. En esta ocasión veremos el tema 3 del temario específico de nuestras oposiciones TCAE para el SAS. Pues bien, el tema 3 trata de la prevención de riesgos laborales específicos de la categoría y hace especial referencia a la manipulación de cargas y al riesgo biológico. Vamos con el tema. En este vídeo solamente veremos la prevención de riesgos laborales específicos de la categoría y tendremos un par de vídeos más para completar el tema. Bien, pues vamos a empezar por la introducción. ¿Qué es la prevención de riesgos laborales en el trabajo? Pues son todas aquellas actividades encaminadas a evitar que un trabajador sufra daños causados por la actividad desempeñada. Y esto está regulado dentro del Real Decreto 843/2001 del 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. Y vamos a profundizar un poquito más en este Real Decreto. Aquí lo que vais a ver es el Real Decreto escrito y subrayado las partes más importantes. En amarillo, ¿vale? Tenéis lo que más o menos debéis tener claro y lo demás es simplemente para que aclaréis lo que dice este Real Decreto. Os lo voy a leer y así, pues si no tenéis mucho tiempo de ver la clase ahora, pues también podéis escucharla. Si salís a caminar o si hacéis alguna actividad deportiva que os permita colocaros unos cascos, o bien si estáis haciendo alguna actividad en casa y demás, pues podéis ponéroslo y lo escucháis, ¿vale? Por eso os lo voy a leer entero, para que os sea más cómodo a la hora de estudiarlo. Muchas veces por redundancia, si escuchamos las cosas muchas veces, pues al final se nos va quedando. Así que vamos allá. De todos modos, podéis pararlo y leerlo ustedes mismos, ¿vale? Venga, pues el Real Decreto 840. Venga, pues el Real Decreto 843/2011 del 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, contemplan en su artículo 3, ¿vale? Este es el artículo que vamos a ver para este tema, el artículo 3 del Real Decreto 843/2011 del 17 de junio, pues nos habla de las actividades sanitarias de los servicios de prevención. 1. La actividad a desarrollar por los servicios sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales incluirá a. Desarrollar todas aquellas funciones específicas recogidas en el apartado 3 del artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Si queréis echarle un vistazo al reglamento, ¿vale? Podéis buscar este enlace en internet, ¿vale? Aquí os pongo, podéis pinchar en la imagen, pero como la diapositiva está grabada, no os va a dejar acceder a este enlace, ¿vale? Tenéis que coger este enlace y escribirlo en el Google o en cualquier buscador que tengáis y os llevará directamente al documento. Yo no os recomiendo que lo hagáis porque hay mucho temario y aquí os dejo lo más importante. Así que sería necesitar más tiempo para preparar esto. Si lo veis necesario y además tenéis tiempo, pues adelante. B. Estudiar. Cuando se tenga conocimiento de ello, las enfermedades susceptibles de estar relacionadas con el trabajo, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre las causas de enfermedad y los riesgos para la salud que puedan presentar en los lugares de trabajo. C. Comunicar las enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales, tal y como establece el artículo 5 del Real Decreto 1299/2006 del 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro a través del organismo competente de cada comunidad autónoma o de las ciudades con estatuto de autonomía. D. Proporcionar la asistencia de primeros auxilios
y la atención de urgencia a los trabajadores que lo necesiten, en los casos de presencia física de los profesionales sanitarios en el lugar de trabajo. Impulsar programas de promoción de la salud en el lugar de trabajo, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud. Desarrollar programas de formación, información e investigación en su ámbito de trabajo. Efectuar sistemáticamente y de forma continua la vigilancia colectiva de la salud de los trabajadores en función de los riesgos a los que están expuestos, elaborando y disponiendo de indicaciones de dicha actividad. Participar en las actuaciones no específicamente sanitarias que el servicio de prevención realice en el desarrollo de las funciones que tiene atribuida conforme al apartado 3 del artículo 31 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales, a efectos de asegurar el carácter interdisciplinario de dichas actuaciones, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del citado artículo. Colaborar con el Sistema Nacional de Salud, tal y como establece el artículo 38 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Colaborar con las autoridades sanitarias en las labores de vigilancia epidemiológica, provisión y mantenimiento del sistema de información sanitaria de salud laboral, según se establece en el artículo 39 del Reglamento de Servicios de Prevención. Participar en cualquier otra función que la autoridad sanitaria les atribuya en el marco de la colaboración contemplada en los artículos 38 y 39 del Reglamento de los Servicios de Prevención. Ahora pasamos a la parte 2 del artículo 3. De acuerdo con lo señalado en el artículo 37.3.d del Reglamento de Servicios de Prevención, el personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y la ausencia del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo. Pasamos al apartado 3. Con carácter general y sin prejuicio de lo previsto en los apartados 1, letras J y K de este artículo, no se incluirán entre las actividades sanitarias desarrolladas por los servicios sanitarios de los servicios de prevención la realización de exploraciones y pruebas no relacionadas con los riesgos laborales específicos de la tarea asignada a los trabajadores o con riesgos inespecíficos que puedan dar lugar a agravar patologías previas. En todo caso, toda prueba o exploración deberá acompañarse de la mención explícita del riesgo o problema de salud asociado a la actividad laboral que se pretenda examinar, sin que esto suponga detrimento de la autonomía técnica y científica de los profesionales sanitarios, ni de su facultad para la realización de pruebas o exploraciones que consideren relevantes según criterio médico. No obstante, el servicio de prevención podrá realizar programas preventivos no relacionados directamente con riesgos laborales, cuando estos hayan sido acordados en la negociación colectiva. El tiempo dedicado a estas actividades deberá contabilizarse de manera diferenciada al del resto de actividades del servicio sanitario del servicio de prevención, no computando a efectos de los ratios contemplados en el artículo 4. El artículo 4 lo podéis ver dentro del Real Decreto, ¿vale? Si queréis ampliar un poco más. Que ya os digo que yo no ampliaría, que con esto es más que suficiente. Y tampoco hay que aprendérselo de memoria, solamente que os queden claros los conceptos. Si tenéis alguna duda en cuanto a los conceptos, podéis escribírmelo en comentarios o a través de nuestra página de Facebook y estaremos encantados en intentar resolver vuestras dudas. Seguimos un poco más. Y ahora vamos a ver la diferencia entre accidente laboral y enfermedad laboral. Pues, ¿qué es un accidente laboral? Pues la legislación determina que un accidente de trabajo o un accidente laboral es toda lesión corporal que el trabajador sufra en ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute.
El accidente de trabajo se produce en un momento puntual. Un accidente de trabajo es algo que se produce en el momento en el que estamos trabajando. Ya puede ser un pinchazo, un corte, si trabajamos con elementos punzantes, una caída, ¿vale? Algo que se produce en un instante concreto, en un instante puntual. Sin embargo, la enfermedad laboral se va generando paulatinamente, a consecuencia de la prestación constante y diaria de las funciones del trabajo, como puede ser un problema de espalda, puede ser un problema psicológico. Son enfermedades que a causa de la actividad que estamos desarrollando, pues se van generando. No es algo que se ocurra de manera puntual, sino algo que se produce por una actividad prolongada en el tiempo. Ahora vamos a ver los riesgos laborales y las medidas preventivas específicas de los TCAEs. Riesgos. Los problemas derivados del trabajo más importante que sufren estos trabajadores provienen precisamente del contacto físico y emocional que establecen con los pacientes. Los TCAE, al estar continuamente en contacto físico con el paciente, pues los riesgos más presentes en esta profesión son los derivados de un contacto físico con una persona que esté enferma y emocional, porque también nos puede afectar de una manera emocional el trato que tengamos con el paciente. Vamos a profundizar un poquito más en esto. ¿Cuáles pueden ser esos riesgos? Pues aquí tenemos una lista, ¿vale? Como son contagios de enfermedades peligrosas, lesiones musculoesqueléticas, patologías de origen psicosocial, las agresiones, una dermatitis por contacto, pinchazos o cortes, golpes, caídas, contactos eléctricos, exposición a radiaciones, incendios o exposición a contaminantes biológicos. Aquí tenemos una lista, ¿vale? En cuanto a contagios de enfermedades peligrosas, pues pueden ser una hepatitis B, C, SIDA, tuberculosis o ahora mismo simplemente el COVID, que lo tenemos tan presente. En lesiones musculoesqueléticas, pues debido a la carga de trabajo podemos sufrir lesiones en nuestro aparato musculoesquelético. Patologías de origen psicosocial. Estas están motivadas por el estrés y pueden ser ansiedad, depresión, alteraciones digestivas y de sueño. Y esto es debido en parte a la escasez de recursos en el trabajo, a los turnos, a una mala organización, a la atención especial que requieren algunos enfermos, ¿vale? Todas estas cosas pueden ir quemando al profesional y causarle alguna patología psicosocial. Las agresiones, pues desgraciadamente hay veces que se producen agresiones por parte tanto de enfermos como de familiares. Dermatitis de contacto, pues por los materiales que utilice el TCAE y con más frecuencia suele ser por el uso de guantes o de detergentes. Pinchazos o cortes, pues bien producidos por agujas, cristales rotos, bisturí, tijeras. Los golpes, pues con cualquier objeto del mobiliario. Las caídas, pues pueden ser al mismo nivel o a distinto nivel si estamos intentando coger algo de algún almacén, alguna superficie que esté elevada. Pues aquí tenéis los riesgos a los que se puede enfrentar un TCAE. Y como medidas preventivas, pues la prevención es una medida muy efectiva de accidentes y de enfermedades laborales. ¿Qué tenemos como medidas preventivas? Bien, pues aquí tenemos una amplia lista, ¿vale? Vamos a leerla y vais a quedaros con lo más importante. Tenemos, en cuanto a medidas preventivas, tenemos medidas en cuanto a las caídas, en cuanto a los sobreesfuerzos, a los daños causados por agentes biológicos, golpes y cortes por objetos y herramientas, exposición a contaminantes químicos y ambientales, carga mental, seguimos un poco más hacia abajo, y los incendios. Pues vamos por el principio. Caídas pueden ser al mismo nivel, como tenemos aquí, o a distinto nivel. A mismo nivel podemos encontrarnos obstáculos en el suelo o sustancias deslizantes que pueden ocasionar una caída por tropiezo o resbalón,
como por ejemplo si dejamos objetos abandonados en algún lugar del suelo, ¿vale? ¿Cómo evitamos esto? Pues mira, los resbalones se pueden evitar a la hora de limpiar el suelo de una manera. Se limpiará el suelo en las horas de menor tránsito y así se evita que se puedan producir caídas. Es recomendable primero limpiar una mitad del pasillo y cuando este esté seco se limpia la otra mitad. Así siempre tenemos un resto de superficie que no sería deslizante. Del mismo modo, los suelos deberían estar construidos con un material no resbaladizo y de fácil limpieza. Y para evitar las caídas por tropiezo, pues debemos de mantener los pasillos libres de objetos para así no tropezarnos con ellos. Debemos utilizar un calzado adecuado, evitando el uso de zuecos. El calzado adecuado que ayude a evitar las caídas y permita trabajar con comodidad. Son recomendables los zapatos de punta redondeada y suela antideslizante, que se cierren mediante velcro o cordones y cuyo peso oscile entre 200 y 300 gramos. Asimismo, el tacón debe ser de base amplia y con una altura máxima de 5 centímetros. En cuanto a las caídas a distinto nivel, trabajos en zonas elevadas y sin protección como escaleras, montacargas, pasarelas, etc., deberán de usarse barandillas, señalización, etc. Ahora nos vamos a los sobreesfuerzos por carga física. Los sobreesfuerzos por carga física se producen por una manipulación manual del paciente y otras cargas de trabajo, en posturas inadecuadas y en movimientos repetitivos. Pues bien, debemos utilizar en la medida de lo posible medios mecánicos como grúas, sillas de ruedas, camillas y levantar las cargas flexionando las rodillas, manteniendo la columna recta y con la carga pegada al cuerpo evitando giros e inclinaciones. Reduciremos el peso de la carga y el número de objetos que se desplazan a la vez. Es preferible hacer varios viajes del almacén al sitio donde necesitemos los materiales o al revés, con menos peso que cargar con demasiado peso, porque esto a la larga nos va a generar un problema. Debemos evitar posturas inadecuadas que supongan la inclinación frontal y los giros del tronco, manteniendo siempre la espalda apoyada en el respaldo. Evitaremos el trabajo repetitivo alternando tareas diferentes durante la jornada. Solicitaremos ayudas a terceros utilizando ropa y calzado adecuado. Ahora, en cuanto a los daños causados por agentes biológicos, estos son los generados por la exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades respiratorias, cutáneas mucosas, digestivas y o percutáneas provocadas, esta última, por corte, pinchazo, etc., con herramientas o útiles como agujas, bisturí, pinzas, ¿vale? Bien, utilizaremos de forma rutinaria todas las medidas de protección adecuadas para prevenir contacto de piel y mucosa con sangre y o fluidos corporales de cualquier paciente. Así evitaremos contagiarnos con cualquier agente biológico que tenga nuestro paciente y nos pueda a nosotros enfermar. Proteger. Debemos tener muy en cuenta que si tenemos alguna erosión o herida, debemos protegerla muy bien para evitar cualquier posible contacto, utilizando guantes, estériles o no estériles, dependiendo del trabajo que vamos a realizar, ante el posible contacto con sangre y o fluidos corporales de los pacientes. En actividades donde se puedan generar salpicaduras de sangre u otros fluidos, utilizaremos máscaras y protectores oculares para evitar el contacto con la mucosa. Asimismo, siempre hay que utilizar la ropa de trabajo entregada por la empresa, batas, chaquetas, pantalones o delantales. Y debemos desechar los guantes utilizados después de cada contacto y siempre que se rompan o perforen. Extremaremos las medidas de higiene antes y después de usar los guantes. Hay que lavarse siempre las manos, también las superficies que hayan entrado en contacto con los fluidos biológicos. Y debemos acogernos a campañas de inmunización establecidas para el personal sometido a riesgo, siguiendo pautas de vacunación recomendadas en el lugar de trabajo en función de los agentes infecciosos a los que vamos a estar expuestos. En cuanto a los golpes y cortes por objetos y herramientas, tendremos en cuenta
El almacenamiento de los materiales, que debe ser estable y seguro. Los materiales mal almacenados son peligrosos e ineficaces. El material de vidrio en estanterías espaciosas que se puede acceder con comodidad para facilitar su manejo. Debemos desechar todo el vidrio que tenga cualquier cosa rota, ¿vale? Que esto puede generarnos un riesgo, tanto de corte como de herida. Recoger. El vidrio que se ha roto debemos recogerlo con pinza, tenaza o guantes apropiados, ¿vale? No nos valen los guantes que utilizamos para no contagiarnos. No debe hacerse con las manos para evitar el riesgo de corte y de posibles contagios infecciosos. Del mismo modo, los cristales rotos se depositarán en envases o contenedores rígidos, específicos para tal efecto, y nunca debe tirarse en papeleras o bolsas de basura. En temas posteriores que sigan a este, veremos el tema de la eliminación de residuos, que son temas, el tema de la eliminación de residuos suele ser un tema que gusta mucho a los examinadores poner en los exámenes. Así que también veremos el contenedor en el que vamos a eliminar tanto agujas como vidrio, todo lo que son objetos punzantes. Después de guardar, después de recoger, vamos a ver la parte de guardar. Los bisturí y el material quirúrgico afilado que no se utilice en las fundas apropiadas y en los cajones o armarios correspondientes, ¿vale? Debemos de tener precaución a la hora de guardar este tipo de material. Y debemos de tomar unas precauciones para evitar heridas por causa de agujas, bisturí u otros instrumentos cortantes durante la utilización, limpieza o eliminación de este material. Importantísimo, muy importante, no hay que reencapsular las agujas, ni doblar, ni romper o quitar manualmente las agujas de la jeringuilla tras su uso, ¿vale? Se debe disponer de recipientes resistentes para desechar estos materiales que estarán cerca de las áreas de trabajo. Os voy a hacer un poquito spoiler del tema de la eliminación de residuos. En cada unidad tenemos un contenedor para elementos punzantes. Es un contenedor pequeñito, amarillo, y que además tiene unos orificios en la parte superior en la que nosotros iremos con nuestra jeringuilla, engancharemos la aguja, tiraremos y así separaremos la aguja de la jeringa, ¿vale? Para así nunca tener que quitar manualmente una aguja después de haber sido usada con un paciente. Pero grabaros a fuego, jamás le ponemos la tapa a la aguja, jamás, ¿vale? Nunca reencapsulamos la aguja. Esto puede entraros en alguna pregunta, vamos un poco más allá. Transportar el material voluminoso de manera que no impida la visión de la persona que lo lleva. Por favor, no poneros 3 o 4 cajas que no os deje ver lo que hay delante, ¿vale? Siempre con un poquito de sentido común transportamos lo que nos permita ver lo que hay delante y lo que hay en nuestros pies, ¿vale? Revisar. Debemos revisar los equipos de trabajo al finalizar y dejar todo ordenado. El orden va a ayudar a que a disminuir los riesgos. Si está todo en su sitio, pues no tropezaremos con nada. Respetar. Debemos respetar la vía de circulación y la señalización existente, Bien, ahora vamos a otro apartado, que es la exposición a contaminantes químicos ambientales. Todo esto, y por si se os ha olvidado, son las medidas preventivas, ¿vale? Porque como llevamos ya mucho rato hablando, recordaros que todo esto que estamos hablando son medidas preventivas. Exposición, si hay una exposición a contaminantes químicos y ambientales, ¿cómo vamos a actuar? Pues la manipulación de productos químicos como disolventes, vapores ácidos, formaldehído, biocidas, productos de limpieza, gases, anestésicos, humos de electrobisturí en preparación y administración de citostáticos, farmacia, oncología, en centrales de esterilización, en anatomía patológica, laboratorios y centros de investigación, etc. Debemos de leer las etiquetas y pedir las fichas de seguridad de los productos a manipular. La correcta instalación, uso y mantenimiento de los equipos y sistemas es primordial. El uso de medidas de protección colectiva, tanto ventilación como otras, tenemos que tenerlas en cuenta. Y utilizar el EPI adecuado. EPI es, por si alguien no lo sabe, equipo de protección individual. El EPI siempre debemos utilizarlo. Siempre que haya un riesgo, habrá un EPI adecuado y nosotros lo tendremos disponible y debemos utilizarlo, ¿vale?
no vayamos de valiente y después tengamos que estar arrepintiéndonos. Otro aspecto muy importante dentro de los riesgos laborales es la carga mental, y para ello tenemos que tomar también una medida preventiva. Los riesgos derivados de factores psicosociales u organizacionales. El nivel de esfuerzo intelectual que debe realizar un trabajador para satisfacer las demandas del trabajo, realizadas con el procesamiento de la información, tanto percepción, memoria, razonamiento, interacción del trabajador con el medio ambiente laboral y la organización de trabajo, todo esto puede dar lugar a una carga mental importante. Para intentar que esto sea más llevadero, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a efectuar pausas cortas a lo largo de la jornada. Así que el centro de trabajo debe dar facilidad para estas pausas, habilitando comedores, salas de descanso, etcétera, para que los trabajadores puedan parar un poco, sentarse, tomarse un café, respirar un poco, beber agua y así intentar un poquito esa carga mental, aliviarla. Después, respetar en la medida de lo posible el ciclo del sueño cuando se trabaje a turno, haciendo los cambios de turno que puedan situarse, por ejemplo, entre las 6 y las 7, las 2 y las 3, las 10 y las 11, y es conveniente fijar ciclos cortos de trabajo, por lo cual es recomendable cambiar de turno cada 2 o 3 días. Esto en cuanto a la carga mental. Y ahora vamos a ver la última parte de las medidas de prevención en el caso de incendios. Pues en el caso de avería o mal funcionamiento del equipo eléctrico, debemos ponerlo fuera de servicio, desconectándolo de la red eléctrica. Esto para empezar. En el caso de que haya algún mal funcionamiento del equipo, desconectamos de la red eléctrica, desenchufamos. Señalizamos la anomalía y se comunica la incidencia para su reparación mediante los cauces establecidos. Tendremos unos teléfonos o una manera de avisar al equipo de mantenimiento, ¿vale? Y una vez que nosotros veamos que hay algún aparato eléctrico que no funciona bien, desenchufamos y avisamos, ¿vale? Y dejamos un cartelito señalizando que eso no funciona bien. Notificamos a nuestro superior si el equipo eléctrico o la instalación está defectuosa. Y solo el personal autorizado y cualificado podrá operar en los equipos eléctricos, ya sean cuadros de maniobra, de puesta en marcha de motores, de transformadores, maquinaria en general, ordenadores, etcétera, ¿vale? Solamente el personal autorizado. Debemos de revisar los equipos eléctricos antes de utilizarlos, ¿vale? Y no utilizaremos agua para apagar fuego donde es posible que exista tensión eléctrica. Cualquier aparato que esté enchufado a la electricidad o que sepamos que tiene baterías o que tiene tensión eléctrica, jamás utilizaremos agua. No debemos sobrecargar los enchufes si utilizamos ladrones o regletas o alargaderas para conectar diversos aparatos o un mismo punto de red, debemos consultarlo antes a un personal que esté cualificado. Importante también no obstaculizar los recorridos y salidas de evacuación, así como el acceso a extintores, bocas de incendio, salidas de emergencia, cuadros eléctricos, pulsadores de alarma. Estos equipos deben de estar siempre accesibles, ¿vale? Para su rápida utilización en caso de emergencia. Si hay un incendio, las salidas de emergencia deben estar siempre disponibles. Otro punto importante es fijarnos en la señalización, comprobar las salidas disponibles, vías a utilizar y la localización del pulsador de alarma y el extintor más próximo. Una vez que estemos en nuestro puesto de trabajo, tenemos que tener claro cuál es la salida de emergencia, dónde está el extintor más próximo, dónde está el pulsador de emergencia. Y en caso de que encontremos alguna anomalía en cualquiera de los puntos que nosotros tenemos que comprobar que están cerca nuestra, pues debemos de comunicárselo a los responsables. También debemos tener en cuenta mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. La suciedad, los derrames de líquido y materiales como papeles y cartones pueden originar fácilmente un incendio. Respetaremos la señal de prohibido fumar, por favor, la respetaremos. Depositaremos las colillas en cenicero bien apagadas. Y debemos inspeccionar el lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Si es posible, desconectar los aparatos eléctricos que no se necesite mantener conectados.
Bien, pues todo esto que hemos visto en cuanto a las medidas preventivas. Y seguimos un poquito más. Y venga, mucho ánimo, que ya nos queda muy poquito. Vamos, que ya estamos terminando este tema. Esto es lo último que vamos a ver en esta parte del tema 3. Pues, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar que los 3 derechos de los trabajadores son muy importantes: información, formación y participación. ¿Qué debemos recordar? Que los 3 derechos de los trabajadores son información, formación y participación. Información. Así se sabe el porqué de lo que se hace. En formación se aprende a hacer. En formación se aprende a hacerlo de manera correcta. Y en participación, con ello es posible implicarse y hacerlo del mejor modo. Así que recordamos, ¿vale? Esto, grabároslo también a fuego, que debemos recordar que los 3 derechos de los trabajadores son información, formación y participación. Bien, pues en el siguiente vídeo veremos la segunda parte de este tema, que es la especial referencia a la manipulación de cargas. Espero que os haya quedado claro todo lo que hemos explicado en este tema, y si os han quedado dudas, ya sabéis, escribírmelo en comentarios o en la página de Facebook. Allí podéis escribirme un mensaje privado y yo o cualquiera de mi equipo os contestaremos a la mayor brevedad. Un saludo y mucho ánimo.